Muy bien, aquellos que están del otro lado, en el espacio, en el éter, como dirían los que dirigían antes en la radio, vamos a estar viendo el libro de Hebreos. Ya estamos en el capítulo 7, esta sería la lección número 13, con ese número la van a encontrar en YouTube, y tendríamos que hablar de Melquisedec. Así que vamos a mirar la primer diapositiva de la lección. Yo quiero que ustedes tengan anotado este bosquejo pequeño de 3 puntos ahí en sus Biblias para siempre acordarse de cómo, cada vez que abran Hebreos, cómo está compuesto Hebreos. Así que le ponemos los 3 puntos. Esto es lo que confiamos los creyentes en Cristo, le dice el autor a los hebreos. Porque como ellos tenían una religión de muchos años, con mucha potencia, digamos, en la nación, porque todo el mundo respetaba lo que le había entregado Moisés, para ellos la ley mosaica era superior. Sin embargo, ahora que se han convertido, ahora que tienen algunas tribulaciones, le tiene que decir, miren, ahora confiamos en una persona superior, es el Señor Jesucristo. Del 1 al 6 vamos a ver eso. Superior a los ángeles, superior a los profetas, a los reyes, superior en todo. En la segunda parte, que es donde entramos ahora, vamos a ver que Cristo tiene un sacerdocio superior, el que acabamos de hablar, de Melquisedec. Un sacerdocio donde ya no hay más sangre que ofrecer, porque este es el sacrificio. Este mismo sumo sacerdote es el sacrificio, es el que derrama la sangre, pero no por sí mismo, sino por la redención de los demás. El contraste que va a hacer el autor es, los sacerdotes antes eran muchos, morían y había que reponerlos. Ellos hacían sacrificio de sangre, pero primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Pero este no tenía pecado, santo, inocente, sin mancha. Este nos convenía. Entonces, este sumo sacerdote es en el que confiamos. Y después vamos a ver que confiamos en un principio superior. La ley tenía principios visibles. Vos obedecés y Dios te daba la lluvia temprana, la lluvia tardía, vos obedecías con los sacrificios y todo, entonces tus hijos eran todos sanos y no tenías enfermedades y no venían las naciones y te robaban. Pero nosotros confiamos en un principio superior, la fe, que ellos también tenían fe. Por eso podían caminar detrás de las diferentes circunstancias que vivían confiando en Dios. Y vamos a encontrar a Abraham en capítulo 11, Isaac, Abel, todos esos personajes de fe. Pero claro, recuerden la fe de Abraham. Tenía muchos criados, muchísimas posesiones. Sin embargo, vino un tiempo de hambre, pero él tenía. Va a Egipto, cosa que no debía hacer, pero lo hizo. Pero todo eso son personas que, a pesar de esos errores que vemos, son considerados como esa galería de los héroes de la fe del capítulo 11. Así que estas 3 cosas, ténganlas presentes en su Biblia, anótenlas. Bueno, vamos a recordar las exhortaciones, vamos por la 4ª. La primera era en el capítulo 2, no nos deslicemos de la palabra de Dios, aferrémonos siempre. La respuesta es, hay que afirmarse en la Biblia, siempre es la palabra de Dios. La segunda exhortación era, no dudes, no pienses que Dios va a fallarte. Y la respuesta para eso era, aceptar que esto es verdad. Si Él lo dijo, es así. Puedo estar viendo que es todo al revés. Puedo pensar que el mundo está dado vuelta, patas para arriba, diría alguien. Pero Dios sigue controlando el universo. Eso no va a cambiar. Tercera exhortación, no descuidar su palabra. Y ahí tenemos una respuesta. Seguir creciendo. No importa las personas, no importa las circunstancias, siempre tengo que crecer en el conocimiento. Y en cuarto lugar, que vamos a estar viendo en el capítulo 10, casi terminando esta sección,
el desprecio por su palabra, uno de los problemas que estaban teniendo algunos judíos. Y la respuesta va a ser, hay que valorarla. Tiene un valor la palabra de Dios porque es de Dios. Y esto es algo que a veces sucede. Nosotros a veces pensamos, decimos, bueno, Señor, háblanos a través de fulano. No, háblanos a través de tu palabra, que bueno, la va a traer fulano. Capaz que fulano es más práctico o menos inteligente. De verdad, para la palabra de Dios todos somos bestias, porque no tenemos capacidad natural. El hombre natural no percibe, dice 1 Corintios 2:14. Por lo tanto, necesitamos también nosotros, todos. Así que apreciar y atesorar la palabra de Dios es la cuarta idea que vamos a encontrar en esta sección. Bueno, vamos a ver el punto 2. Confiamos en un sacerdocio superior, el de Melquisedec. Aquí vamos a dividir este capítulo en cada capítulo con un título. En el capítulo 7, el orden superior al de Aarón es el de Melquisedec. En el capítulo 8, también es un pacto superior, porque el pacto que se hace con Aarón terminó. Cuando la gloria de Dios se fue del templo, se acabó ese pacto. Aun cuando el pueblo vuelve y trataba de tener los sacrificios, ya no podía hacerlos igual. ¿Por qué? Porque estaban bajo el imperio romano. Primero Medo-Persa, Grecia, Roma, y ahora estaban sin posibilidades de hacer todo. Bueno, el pacto superior es el nuevo pacto, el que el Señor hace en Lucas 22 con los discípulos. Un santuario superior. Ellos entraban en uno terrenal, que era figura, pero el Señor Jesucristo entró al cielo, así que este es un sacerdocio superior. Y finalmente en el capítulo 10, el sacrificio es superior. Los otros tenían que ser muchos, constantes. Todos los días había un sacrificio que estaba elevando ese aroma grato a Dios. Sin embargo, acá es una sola vez y para siempre. Así que el sacerdocio superior es el de Melquisedec. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver un poquito el capítulo. Y ahí, por supuesto, después tenemos la cuarta exhortación que la vamos a ver al final. Vamos a capítulo 7. Aquí también tenemos 3 puntos como para subdividir. Del versículo 1 al 10 vamos a ver que este orden superior está sustentado en la historia. Nosotros acabamos de ver Abraham y Melquisedec. Por supuesto que todavía era Abraham sin H y A, solo con una A, Abraham. El segundo punto que vamos a ver, del 11 al 25, es que está sustentado en la doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque Cristo y Aarón están contrastados. Aarón tenía un mandato, tenía que ofrecer sacrificio por su propio pecado, se moría, tenían que ir sus hijos. Ellos, los sacerdotes, también fracasaron en el pueblo de Israel, porque los hijos de Elí, ¿qué hacían? Venía alguien con un sacrificio y le decía, dame para el sacerdote. Y entonces el otro le decía, no, primero ofrecéselo al Señor y después tomen lo que quieran. Y si no me lo das, te agarro a trompadas, era la frase. Y tenían unos garfios de 3 puntas y metían y le sacaban todo. Es decir, habían menospreciado, y por eso tiene que morir, obviamente, Elí y Ofni y Fines, sus hijos. Y Dios elige a Samuel en ese momento. Y tercero es, 26 al 28, está sustentado en la práctica. El Señor Jesucristo y el creyente, en la práctica, tienen 3 puntitos ahí, 3 versículos que nos van a ayudar después a ver. Así que vamos al primero, sustentado en la historia. Primero, antes de explicar eso, yo tengo que recordarles, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la razón de que haya sacerdotes en la Biblia? La razón, el primer punto, es que el sacerdocio antes de la ley mosaica existía y eran los padres quienes ofrecían sacrificios. El mejor cuadro de eso es el libro de Job. Los 10 hijos de Job se juntaban a comer y a tomar, y entonces Job se levantaba la mañana y decía, por si alguno de mis hijos blasfemó al Señor mientras estaba con la bebida, ofrecía un sacrificio. Y así funcionaba. Sin embargo, el sacerdocio existe porque el pecado generó una separación entre Dios y el hombre.
En el primer acto de matar un animal inocente y vestir al hombre, Dios oficia. No le dijo a Adán, mata ese animal y sacale la piel. Fue Dios el que lo hizo. Y a partir de ese momento, el hombre siempre necesita de un mediador, hasta que llega el Señor Jesucristo. Así que la razón es porque el pecado separó al hombre de Dios. ¿Está bien? El sacerdocio de Aarón es un pacto que Dios hace con la familia de Leví. Recuerden eso. Simeón y Leví mataron a un montón de personas en Génesis 34 cuando deshonraron a Dina, la hermana de ellos. Y el resultado posterior es que Jacob vuelve a Betel porque tenía miedo de que los pueblos se junten y lo destruyan. Y ahí Dios dice, en capítulo 49, a través de Jacob, en la profecía, los voy a dispersar en Israel, porque juntos hicieron un desastre. Mataron mujeres, niños. Bueno, ahora los voy a dispersar. ¿Cómo los dispersó? De esa manera. A los de Leví, en el capítulo 32 al 34 de Éxodo, cuando baja Moisés con las tablas de la ley y las rompe, el pueblo estaba en idolatría. Balaam lo había motivado a Balac para ofrecer culto a los ídolos. Y ahí fueron los de Leví los que se pusieron del lado de Moisés y de la ley de Dios y mataron a sus propios hermanos. Así que el sacerdocio llega así, a la familia de Leví y Aarón. Durante la dispensación de la ley, algunos eran buenos sacerdotes, otros eran muy malos. Se calcula que hubo 84 sacerdotes hasta que finalmente el pueblo fue dispersado. Desde que Dios instituye en Éxodo el sacerdocio, se calcula que hasta el año 70 hubo 84 sumos sacerdotes. Hay dos líneas que van a encontrar en la Biblia, la de Abiatar y la de Sadoc. Son hijos de Leví, pero Abiatar fue infiel. Cuando Absalón se subleva y Adonías quiere usurpar el trono, aquí Abiatar es como que se aparta, los apoya. Pero Sadoc permaneció fiel y por eso cuando ustedes van al libro de Ezequiel, la línea de Sadoc es la que va a estar en el milenio oficiando como recordatorio los sacrificios. Ya no van a estar todos los que había en la ley de Aarón. Va a haber muy poquitos. Y en la iglesia, en esta dispensación, todo creyente es un sacerdote, porque es un reino de sacerdotes y puede interceder unos por otros. Primera Juan 5 dice que podemos pedir a Dios cuando vemos un hermano que peca, pero hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Es decir, los creyentes podemos interceder unos por otros ante el pecado de hermanos. No obstante, para el primer siglo ellos la tenían clara cuál era el pecado de muerte, es decir, la disciplina que Dios podía ejercer en un creyente. Yendo a 1 Corintios, ya lo estudiamos, sabemos que la cena es el lugar para la comunión, pero si rechaza esa relación, Dios puede disciplinarlo. Por eso dice en versículo 30, enfermedad, debilidad y muchos duermen. Finalmente, entramos en el sacerdocio de Melquisedec, que es el tipo de sacerdocio que va a haber en el milenio, en el reino milenial. Así que vamos a lo siguiente. Tenía que darles un poquito de esta información de historia, porque si no es como que caemos en Melquisedec y decimos, ¿y? Estos 5 puntos tienen que recordarlo. Melquisedec era una persona de carne y hueso, oficiaba como rey y sacerdote, pero antes que exista la ley. Eso lo vamos a ver en el versículo 1. Lo segundo que vamos a ver es que ese nombre tiene un significado, rey de Salem, rey de justicia, rey de paz. Son nombres demasiado interesantes para la época en que se estaba viviendo. Recuerden que justo antes había estado el diluvio por la maldad del ser humano. El tercer punto, Melquisedec recibe los diezmos de Abraham, pero nos dice en Hebreos que Leví, que fue el padre de Aarón, de Moisés, entregó los diezmos en Abraham. De ahí sacamos el aspecto de la forma en que se propaga el pecado en el ser humano también, como Romanos 5.
que es de padres masculinos a hijos. ¿Está bien? El cuarto punto, Melquisedec tenía una genealogía diferente que los israelitas, porque no pertenecía a la descendencia de Abraham. Era gentil. Y sin embargo, el escritor en el Antiguo Testamento de Génesis, Moisés, omite toda relación familiar. No dice el papá era rey de nada. ¿Por qué? Porque de esa manera pareciera que este rey Melquisedec era eterno. Por eso el autor va a decir sin padre, sin madre, sin genealogía. La genealogía era fundamental. Por eso tenemos crónicas, reyes, siempre este fue el padre de este, y en Mateo 1 y en Lucas 1 caemos en el mismo tema. Vamos al punto 5. Melquisedec tenía la autoridad para bendecir a Abraham en nombre del Dios, ¿sí?, Altísimo, el Elión. Eso es lo que dice en hebreo. El Elión. ¿Cómo sabía? Porque en los primeros 11 capítulos Dios trata con toda la humanidad, no existen los judíos. Del capítulo 12 hasta el capítulo 2 de Hechos, Dios trata con los judíos y de ahí alguna bendición que cae sobre los gentiles. Pero la promesa de Dios es que los va a bendecir en el milenio, a los judíos y a los gentiles. Y de Hechos 2 hasta el arrebatamiento, Dios trata con la iglesia. Hoy, un judío o un gentil, si no recibe a Cristo, no importa que sea judío, se va al infierno. Pero si recibe a Cristo como Salvador personal, pertenece a la iglesia. ¿Está bien? Bueno, rápido los versículos y los vamos a tratar de leer. Yo los coloqué a todos. Melquisedec, en griego es, como ustedes ven primero, pero después Melquisedec, esa primer palabra, Melquimelec, tiene que ver con rey. Y Sedec puede ser un rey de paz o puede ser un rey de justicia. Cuando seguimos dice rey de Salem. Salem era el lugar. Cuando uno le pregunta a los historiadores dónde podría estar, ellos dicen Jerusalén, que podría ser, que antiguamente se llamaba Jebús. Y entonces dice que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Salem sería el lugar donde él gobernaba, y esto significa que ese lugar era un lugar de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Es decir, es hecho semejante, no es que era Dios. Cuando ustedes van a los adventistas o cuando ustedes van a los testigos de Jehová, la mayoría va a decir que este es Jesús. No, no es Jesús. Tampoco es una cristofanía, una aparición visible de Cristo. Este era un personaje de carne y hueso. ¿Está bien? Dice, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Seguimos leyendo. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví, es decir, los hijos de Leví, Amram y Jocabed, nos dice el libro de Génesis, de Éxodo, tuvieron a los hijos que eran justamente Aarón y Moisés. Estos dos, de Aarón, vienen los sacerdotes, y de Moisés, de sus 3 hijos, los levitas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se van a acordar? Gersón, Coat y Merari son los hijos de Moisés. Esos eran levitas. De Aarón, sacerdotes. Los levitas con todas las cosas del templo, pero el sacerdote era descendiente de Aarón. Dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas? De una descendencia, de esa tierra. Abraham.
Y dice, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Esto es un tema que ocurría en todo el Antiguo Testamento. En el Nuevo, los creyentes están bendecidos en los lugares celestiales. Por eso no está bien que un pastor diga, yo los bendigo. ¿Qué vas a bendecir? Si están todos en lugares celestiales. Puedo hablar bien de ustedes, puedo desearles que el Señor los bendiga, pero yo no soy el que bendice. Ni un diácono, ni un pastor, nadie. Entonces esas cosas son para ir sacándonos de las costumbres de la, yo digo, jerga evangélica. Es un lenguaje que se metió entre los evangélicos y protestantes que todo el mundo lo usa. No existe. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive es ese Melquisedec. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que bajo la ley era el que recibía los diezmos, o la descendencia de Leví, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Ven en lo que estábamos hablando? No había nacido Leví, pero el autor nos da esta idea. Estaba en los lomos de su padre. No se dice lo mismo de Cristo, porque no tiene un padre humano. Y con eso se confirma el concepto bíblico de que el Señor Jesucristo es Dios. Eso nos tiene que quedar claro. Seguimos. Vamos a ver el punto 2, sustentado en la doctrina, Cristo y Aarón. Bueno, estos 4 puntos nos ayudan. Primero, la ley y el sacerdocio de Aarón eran imperfectos. Por eso del versículo 11 al 14 vamos a darnos cuenta de que eso es lo que escribe el autor. Segundo, Dios tenía un plan eterno mucho mejor y por medio de un sacerdocio diferente, que era el de Melquisedec. Ahí lo tenemos del 15 al 19, siempre en el capítulo 7. En tercer lugar, Dios ya había anticipado con juramento que iba a haber un cambio de sacerdocio. Y eso es lo que dice el Salmo 110. Y cuarto lugar, la muerte cortaba el sacerdocio de Aarón. Por eso se necesitaba uno que fuera inmutable, pero también perpetuo. Algo que ya no cambiara más. En el tiempo que escribe el escritor acá de Hebreos, era un tiempo de convulsión. Se estaba preparando Tito para destruir Jerusalén. Todavía no había pasado, pero estaban a las puertas. Y hubo una gran hambre, una gran mortandad y una destrucción total en este tiempo. Por eso probablemente, dicen los escritores, esta gente quería volverse al judaísmo. Vamos a ver los textos, los leemos solamente. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué necesidad había? Ninguna, pero cambiado el sacerdocio necesario es que haya cambio de ley. Por eso es incorrecto cuando algunos protestantes, algunos evangélicos o algunos judaizantes nos dicen que tenemos que volver a cumplir la ley mosaica. Guardar la ley, los mandamientos. Es incorrecto. Hay que cambiar esa ley. Ahora hay una ley del Espíritu. Dice el 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. La tribu de Judá viene el Señor Jesucristo. Nadie sirvió al altar de allí. Todos los que servían eran de Leví. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Siguiente. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento o a la ley mosaica acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, es decir, que no muere nunca. Pues se da testimonio de él. Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. Porque la sangre de los toros y machos cabríos, nos va a decir en 9:14, no podía quitar el pecado. Pero este sacrificio, esta sangre sí quita el pecado y limpia la conciencia de obras muertas
para que sirvamos al Dios vivo y verdadero. Entonces dice, nada perfeccionó la ley. Esto es muy importante, nada perfeccionó. Por lo tanto, ¿para qué ir a la ley, como nos dicen algunos hoy? Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Es decir, la esperanza de ellos no era tan buena como la nuestra. La tenían en Dios, pero nosotros tenemos mejor esperanza. Vamos a seguir. Dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, y otra vez repite el Salmo 110, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Quiero hablarles del versículo 22. Ahí la palabra engos es interesante porque tiene que ver con una articulación. Y es como que está enganchado, encastrado y no se puede sacar. Como el brazo está en el hombro y todo eso. A mí me llamó la atención la palabra simplemente por eso. Jesús es hecho un encastre. ¿Sí? No es algo que está sacado de otro lado. Está encastrado en el plan perfecto que Dios tiene. Y no fue que sucedió porque el hombre pecó. El Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Con esto vamos a discutir siempre con cualquier arminiano. Si esto está hecho de antes de la fundación del mundo, ¿cómo podés decir que Dios preveía que alguien iba a creer en Él? Por eso Dios estaba obligado a salvarlo. Y por eso lo eligió. No. Es que este plan está encastrado perfecto por Dios. Antes de que exista la materia. Bien, seguimos al tercer punto. Sustentado en la práctica, Cristo y el cristiano. Estos 3 puntos son los que nos remarca el autor para nuestra vida cristiana. Yo sé que esto no es fácil, Yo sé que es medio pesado, pero esto es estudio. Primero, Dios nos proveyó un sumo sacerdote infinitamente mejor que los del orden de Aarón, ya que fue hecho más sublime que los cielos. Nunca el sacerdocio de Aarón traspasó los cielos. Este sí. Segundo, Dios nos proveyó un sumo sacerdote perfecto, no imperfecto como la línea de Aarón. Ustedes se acuerdan de los 4 hijos de Aarón. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú mueren en el libro de Números por ofrecer fuego extraño. Y a partir de ese momento se prohíbe que tome alcohol el sacerdote cuando oficia. Interesante. Probablemente estaban borrachos. Segundo decíamos, y nos dio total seguridad con un único sacrificio. Versículo 27 lo vamos a ver. Y tercero, Dios nos proveyó un sumo sacerdote por juramento, diciéndonos que ese ministerio es perfecto. Pero el de Aarón no era con juramento, nos dijo antes. Así que vamos a ver rápido los versículos, son 3 y completamos el tema. Tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Y cómo era este sumo sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Versículo 27. No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego sacrificio por los del pueblo, porque esto lo hizo el Señor Jesucristo una vez y para siempre, al ofrecerse a sí mismo. 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, porque el Salmo 110 es posterior a la ley que se había entregado, al Hijo, hecho perfecto para siempre, completo, maduro, no le falta absolutamente nada. Así que gracias por el tiempo. Les animo a volver a ver este video para poder afirmar más el conocimiento y a marcar la Biblia. Que el Señor les bendiga.